Hola X3. Qué bien me siento de verlos de nuevo por aquí. Las experiencias con vecinos es algo cotidiano, a menos que vivas en el medio de la selva. En todo caso, muchos tienen suerte de tener vecinos muy buena onda, con los que puedes disfrutar un asado los fines de semana. Pero no todos tienen esa suerte, y acaban en momentos así. O incluso en cosas más turbias y jodidas. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño vivía en una zona bien jodida, y los hijos de unos vecinos, siempre estaban en la calle, nunca los cuidaban. Y un día vi cómo esos niños se cagaban en media calle. Sí, así de jodida estaba esa situación. En todo caso me he dado la tarea de recopilar varios relatos, que de seguro los dejará bien traumados. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias perturbadoras con vecinos. Aquí donde vivo, no sé si fue la peor suerte caer en los departamentos más feos de toda la ciudad, jaja. Tanto así, que las reseñas de Google de los departamentos todas son negativas. Si buscan en Google Maps How to Find Apartments Dallas, Texas, ahí se darán cuenta. Aquí les dejo una reseña de una estrella de parte de una inquilina. Actualmente vivo aquí porque estoy en una mala situación y esto es todo lo que puedo permitirme en este momento. En primer lugar, las ratas aquí son enormes y cuando finalmente te deshaces de ellas, vienen nuevos animales. Anoche vi la cucaracha más grande en mi armario, pero afortunadamente mi gato las mató, así que creo que eso no es un problema y todos los apartamentos se están derrumbando. De vez en cuando te cortan el agua y la electricidad y cuando te quejas simplemente dicen ya veremos eso, pero nunca lo hacen y el aire acondicionado está roto, hace tanto calor en los departamentos que tenemos que quedarnos con mi mamá. Ahora sí, continuemos con el relato. Los vecinos casi todos los días se la pasan tomando y dejan un mierdero de basura tirado en el estacionamiento. El fin de semana es de ley que se anden peleando entre ellos. Ya no más veo por la ventana cómo el tipo le anda pegando a la mujer. Aquí hay un vecino que vende drogas y marihuana. Hace como 4 meses se murió un vecino bien joven en su departamento de una sobredosis, es lo malo de vivir en departamento. No sabes ni quién se murió o mataron anteriormente. La policía no se fue de los departamentos como 2 días por las investigaciones. Incluso aquí andaba sobrevolando un helicóptero de Telemundo. Aquí no se duerme bien por el constante ruido de balazos que tiran a los alrededores, a eso sumándole que los aviones pasan encima de nuestras cabezas porque el aeropuerto está a unos metros. Hace como un año, aquí a los departamentos llegaron a vivir una familia de morenos y los corrieron porque los morillos de los señores anduvieron rayando con pintura trocas y carros. Yo vivía en un fraccionamiento y las casas eran cuádruples. Dividía una pequeña barda y en las noches mi vecino siempre se quedaba parado observando hacia dónde estaba mi ventana sin decirle una palabra. Yo pensé que le gustaba o algo y solo cerraba. Un día llegamos tarde y escuché a mi perro ladrar y ladrar, y mi vecino estaba en la misma postura. Le hablamos varias veces y nada que contestaba, hasta que reaccionó y dijo, no sé qué hago aquí. Y se metió a su casa. Después ya no lo volvimos a ver. Fue raro. Vivo en Estados Unidos. La mamá de mi vecino, la cual ni vive ahí, desde que llegamos quiere saber si rentamos, etc., y pues no le decimos nada porque eso no es de su incumbencia. Inmediatamente estuvo jodiendo que quería que cortáramos uno de nuestros árboles porque, según ella, se iba a caer encima del cuarto de su hijo. Cuando la ignoramos, se enojó y dijo que le iba a llamar a la migra para que nos regresara a México. La señora es latina, tal vez chicana. No sé cómo llamarles, estoy 100% segura que tienes tendencia mexicana, y muy morena, pero quiero llamarle a la ley porque no nos vemos de aquí. No es extraña, pero mi vecina tiene muchos perros, y era molesto que los perros estaban ladrando y ladrando. Se entiende porque los tenía encerrados en un lugar pequeño. Al final se nos hizo raro que no ladraran porque siempre lo hacían, y resulta que se murieron por mal cuidado y los enterró. Si no saben cuidar perros, mejor que no tengan. Lo peor es que siempre se peleaban sus perros y no hacía nada. Aparte de que se la pasa gritando a sus hijos, y una vez le dije que guardara silencio. Desde la mañana gritando, es molesto y denigrante tener vecinos así. Cuando tenía como 10 años, un vecino le fue a decir a mi mamá que si no me quería, que ellos me adoptaban.
Él tenía esposa y 2 hijos y me invitaban a comer, al parque, y en mi cumpleaños siempre me regalaban cosas. Fue extraño porque nadie me había demostrado tanto amor a esa edad. Los extraño, doña Hilda y don Rodolfo. Mis vecinos son de esos que buscan casas solas y se meten a habitarlas, a esas personas les decimos paracaidistas. El dueño ya no sabe ni cómo sacarlos. Les pone cadenas en las puertas y luego salen a romperlas. Los he visto forzando candados. La mamá consume sustancias. Me llegó a pedir dinero, pero no le di nada. En cambio, mi madre sí le llegó a prestar o regalar 100 pesos. Y una vez mi madre se encontró a la señora de frente afuera de una tienda y la doña se quedó inmóvil, fingió ser una estatua y no se movió hasta que mi madre salió de su vista. Una vez vino el dueño a impermeabilizar el techo y salió la doña gritando diciendo que a ella le tienen que avisar cuando vengan, como si fuera la dueña y como si estuviera legalmente ahí. Luego a cada rato tiene pedos con su marido y la deja Alf, pero el marido se le ocurre dejar su coche estacionado ahí dentro. La doña ya le rompió un vidrio y no entendió, porque lo volvió a dejar ahí y el otro día la vi sacándole el aire a las llantas del coche del marido. No sé con qué fin le hace ese desmadre, porque cuando vuelve el marido suele pasearla en ese coche. Es una hueva tener ese tipo de vecinos porque les vale madre todo. Les vale madre hacer fiestas entre semana, se la amanecen hasta las 5 de la mañana. Les vale madre si la casa se les cae a pedazos. Están colgados de la luz, el agua, y no sé cómo le hicieron para poder contratar internet si no tienen comprobante de domicilio ni nada. En fin, una pesadilla de gente pleitera con mañas asquerosas. Les gusta estorbar las cocheras aledañas. Ja, joyitas de vecinos, la verdad. No es experiencia directa, pero mi vecino quedó en un muy mal estado mental luego de la muerte de su esposa. Perdió totalmente cualquier indicio de cordura. El güey parecía un vegetal caminante. A veces simplemente se iba caminando por días hasta que lo encontraban a kilómetros de la ciudad. Falleció unos cuantos años después. Hace años, cuando yo tenía 6 o 7, mi familia y yo nos mudamos a los famosos soldominios de la CDMX, específicamente en el que llevaba por nombre la Osa Mayor. Cabe mencionar que el mismo día que llegamos, yo sentí cosas muy raras, como una sensación de incomodidad y tristeza. Total, que me fui acostumbrando. Mi recámara tenía una ventana grande que daba a la ventana de la habitación de otro niño como de mi edad. Nos hicimos amigos de ventana, jaja, y un día le grité, dile a tu mamá que te dé permiso de bajar a jugar al patio. Y así fue. Nuestras respectivas madres se pusieron de acuerdo para que jugáramos en lo que era el área común. Había columpios y un jardín grandote y bonito, parecía película porque cuando vi que iba llegando, corrí a abrazarlo y hasta lloré. Aún hoy conservo la sensación de lo que sentí cuando lo abracé. Cuando al fin dejamos de jugar, él me dijo que me extrañaba mucho y que si yo recordaba cuando éramos esposos. Y yo así, le dije que sí porque creí que era mame de niños, jaja, pero de repente me llegaron como flashbacks de mis manos agarrándolas de un hombre. Y no sé cómo, le dije, ¿sí? ¿Crees que el anillo siga escondido donde lo pusimos? Y madres. Nos levantamos corriendo y con las manos estábamos haciendo un hoyo en la tierra y, efectivamente, salió un anillo de oro. Y los dos lloramos mucho y nos dijimos te amo. Les conté a mis padres y me tiraron de loca. A partir de ese día me empecé a acordar de cosas que con 7 años, obvio, jamás había vivido, como balazos y cosas así. Y no podía conciliar el sueño después de eso. Llegó el momento en el que Jesús, así se llamaba el niño, se mudó a Los Cabos y el día que se fue me dijo, no te preocupes, nos vamos a estar encontrando. Y sí, así fue durante un tiempo, que en los lugares más X nos encontrábamos. Una vez, aún de niña, me lo encontré en un museo. De adolescente me lo encontré en un parque y hace como 2 años me lo encontré en un restaurante que me encanta. A los días de que eso pasó, su mamá nos contactó para decir que él había fallecido en un accidente. Me puse súper triste. Lo que me hace cosquillas es que una clienta mía, aplicó uñas en la CDMX, llevó a su hijo de 1 año y cuando lo cargué sentí lo mismo que aquella vez que nos abrazamos, y el niño lloró hasta privarse porque no quería soltarme. Yo tenía unos vecinos en la casa de enfrente de donde vivo. Era una familia de 2 niñas, un niño y su papá. El caso era que los niños siempre estaban solos y venían a mi casa para pedir aceite o algo para comer, algunas veces dinero. Nosotros se los dábamos cuando podíamos. A veces venían a jugar a mi casa y cosas por el estilo.
Lo raro era que nunca vimos a su mamá, pero ellos nos decían que su papá los dejaba solos encerrados las veces que no podían venir a jugar porque los buscaba el DIF y su papá no quería que los encontraran. Después de un tiempo se desaparecieron y ya no supimos nada de ellos, pero sí era muy raro todo. Hace años esto ocurrió. La gente mala se metió a la casa de mi vecino, tiraron la puerta, tiraron balazos y estuvo súper feo, la verdad. Toda la colonia escuchamos. Entonces se metió su hijo por él, se llevaron al chavo y supuestamente ellos le habían quitado la vida, pero no. El chico duró varios días perdido porque no sabía dónde estaba. La verdad no supe cómo volvió, pero trae una marca en el cuello súper grande. En una de las calles donde yo vivía, clausuraron una casa y fue porque los que vivían ahí, un tipo y una tipa, habían matado a un conductor de Didi. Y dieron con ellos porque el cuerpo lo dejaron dentro de una maleta en la colonia donde vivo actualmente, y los vecinos llamaron a la policía porque de la maleta salía sangre. Y así fue como, investigando, dieron con los que lo habían matado. Salió en noticias y todo. Y yo, tantas veces que había pasado por esa casa y, de hecho, nunca vi a nadie salir. Dejo nota en los comentarios. Tenía un vecino que sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. Todos los chamacos de la colonia lo llamaban Freddy Krueger. Sé que suena culero, pero así fue. Y cada que se volaba un balón a su casa, tenía que meterse quien lo voló. El caso es que un día yo me metí por el balón a su casa y me correteó con un machete por todo el patio. Eso me espantó tanto, que el nivel de adrenalina me hizo escalar por una barda y logré escapar. Cabe resaltar que cada balón volado lo pinchaba y los tenía como colección. Años más tarde enloqueció porque toda la vida vivió solo. En las noches se salía a gritar en su patio el nombre de Claudia. Se rumoraba que la empresa para la que trabajaba lo indemnizó muy bien porque ahí se quemó en un accidente de la misma. Mis primos y tíos tuvieron una discusión con vecinos y uno de ellos acuchilló a mi tío en el pecho. Estuvo a 1 centímetro de llegarle al corazón. Por fortuna vive, pero sí le cosieron una herida de 25 puntos. En esa pelea, mi primo perdió 2 dedos. Pues no es tanto como experiencia extraña, pero más adelante de mi casa vive una señora con su pareja y 3 hijos, 2 niñas y un niño, más bien adolescente. La niña más pequeña ha de tener como 2 o 3 años, y la otra niña como 7 u 8, y siempre andan bien mugrositas, descalzas, y a veces ni ropa traen. Y la verdad me da cosa con ellas. Cada que me las encuentro en la tienda, están pidiendo fiado. Ah, pero cuando va la mamá, se compra cervezas y cigarros. Y no sé, me da mucha tristeza. Vivimos en unos edificios en los cuales son 2 casas en el primer piso, en el segundo son recámaras de estas, y en el tercero hay departamentos, por cada 2 casas en la planta de abajo hay un departamento en el tercero. Nosotros vivimos en el departamento. Sospechamos que las personas de abajo sufren alguna enfermedad mental. Son una pareja con sus hijos y la mamá de la señora. Pues seguidas veces se escucha como avientan a los bebés por las escaleras o se pelean horrible, pero nadie se mete porque real están muy locos. No se ha podido juntar evidencia. Se escucha, pero muy raro en vídeos o audios, no. También de niña recuerdo a unos vecinitos que tenía, que era gente pues, muy pobre, ignorante, se podría decir, como tipo de gente que vive en los barrios bajos. Había 2 niños, un niño de 6 o 7 años y una nena de 3. No eran hermanos, pero el papá del niño y la mamá de la niña eran pareja. Yo no sé si estas personas hacían cosas indebidas frente a ellos, porque a veces el niño le decía a la niña, ven, vámonos para hacerte lo que mi papá le hace a tu mamá. Pero yo la verdad estaba muy niña para comprender eso. Ya hace mucho que no viven ahí, pero sí eran niños muy problemáticos. Yo solo espero que ambos estén bien. A unos vecinos de una cuadra después de mi casa les demolieron su casa porque estaban ahí pero como invasores. Total, la demolieron. Llegó la policía y la dueña de la casa. Entonces, enfrente de mi casa está una casa abandonada pero en malas condiciones, grafiteada, vandalismo, etc. A los vecinos que le demolieron la casa se metieron ahí y ya llevan como medio año viviendo, y los dueños aún no saben que están metidos ahí. Se me hizo bien random.
Bueno, no tiene que ver con mis vecinos, pero sí sucedió aquí en el barrio y fue con los vecinos de la víctima. Hace muchos años, había un muchacho como de 14 años que reparaba bicicletas y pues era medio popular entre los chavalos del barrio por eso. El caso es que una vez desapareció por un par de días, si mal no recuerdo, y cuando apareció, resulta que sus vecinos lo tenían secuestrado y este se logró escapar y denunciarlos. Cuando la policía llegó, resultó que los vecinos se dedicaban a raptar niños y a desvivirlos y vender sus órganos. Se encontraron varios cuerpos enterrados en la casa. La verdad fue algo que sí me dio mucho miedo de pequeño porque le pudo haber pasado a algún amigo o incluso a mí. Pues no era como tal mi vecina de enfrente, pero sí la topábamos de la manzana de al lado. Era una señora con un hijo mayor, el cual siempre trabajaba, pero ella no. Se le veía en la calle normal, pero los vecinos siempre le reclamaban y no sabíamos por qué, hasta que mi mamá se hizo su conocida. Resulta que dentro de su casa tenía a 15 perros de raza boxer, todos repartidos en cada parte del departamento. Unos los tenía encerrados en jaulas por ser problemáticos, otros en 2 cuartos, los demás sueltos en la sala, y aún con cachorros en el baño. No era mala la señora y adoraba a sus perros, pero nunca los quiso esterilizar, ni vender, regalar y menos dar en adopción porque los veía como sus hijos. Por eso todos los días visitaba las casas del fraccionamiento buscando quien le daba apoyo para las croquetas de sus perros, en lugar de despensa para ella, porque les juro que prefería alimentarlos en vez de que ella comiera algo. Mi madre la ayudó muchas veces, dándole de comer al preocuparse por verla tan delgada, pero después de un tiempo desaparecieron ella y sus perros. No sabemos si se mudó o no, pero era interesante su caso. Por casa de mi abuela vive una mujer viuda que, cuando su esposo falleció, dicen que no volvió a ser la misma, ya que tiene como 15 perros adentro y afuera de su casa, no es una casa con un gran terreno. Y nadie pasa por esa casa porque huele mucho a perro mojado, heces, etc. Ah, y al lado hay una tortillería. Cuando vivía en Querétaro, tenía vecinos súper locos. Por ejemplo, uno ponía la intro de Avengers en la madrugada, la repetía hasta que amanecía todos los días. Otro me daba mucho miedo porque escuchaba como todas las mañanas lloraba una niña, pero como si le doliera algo. Eran berridos horribles. Estuve a punto de llamar al DIF o algo, pero en ese momento no tenía mucho de haber llegado y me daba miedo meterme en pedos, que uno a veces sale peor por querer ayudar. Un día simplemente la dejé de escuchar. Hace unos años, como entre 2007, 2010, había una familia que vivía en la última casa de la calle. Un día había muchos ministeriales afuera de su casa. Mi hermana y yo pasamos porque íbamos a la tienda, jaja. Entonces nos preguntamos qué había pasado. Mi hermana se juntaba con la niña de esa familia y la conocía mejor que yo. Tristemente, ese mismo día nos enteramos de que el papá había quitado la vida a su esposa. Me tocó ver la sangre en los vidrios. En la casa de mi abuelita, hace como 15 años, en la calle se desnudó una señora y estuvo gritando como 2 horas. Mi mamá no me dejaba ver y como pude me asomé. Me imagino que la señora padecía de sus facultades mentales. Y también en esa misma calle, hace 2 años, un señor, por defender a su hija de su novio, se le hizo muchísimo más fácil o rápido saltar por la ventana que bajar las escaleras, y se fracturó el pie. Todavía trae clavos o tornillos en el tobillo. Hace algunos años pasó. Mi papá tiene una casa en renta casi a un lado de nuestra casa. Entonces, cuando ellos pusieron el anuncio de se renta, literalmente pareciera como si ya la estuvieran esperando. Total, siempre en las noches se escuchaban peleas, lo clásico de ya no me tocas, ya no eres el mismo, y bla, bla. Yo siempre tuve dudas de cómo se acomodaban para dormir, ya que era la pareja y sus 4 hijos. Cada que me encontraba a la mamá, no los tenía muy bien arreglados y casi siempre los notaba algo adormilados. En fin, cuando se empezaron a atrasar en las rentas, en lugar de ponerse al corriente, simplemente se fueron. Al momento de ir a revisar la casa, confirmamos que ni siquiera tenían higiene. Las paredes estaban orinadas, todos se dormían en el mismo cuarto y olía terrible. En el segundo cuarto estaba lleno de bolsas de basura, las manijas de las puertas rotas y el baño hecho un asco. Nos tardamos más de 3 meses en arreglar, ya que literal cualquier espacio de la casa estaba impregnado de olor a orina. Nunca supimos más de la pareja. Amenazar con envenenar a mis gatos. Así, en mi cara y la de mi mamá, dijo que si veía a mis gatos en su patio, se solucionaba con eso.
Y ya había otra situación con ellos, de que el padrastro e hijastra hablaran de mí, mi edad, dando a entender que le interesaba, y a ella mi papá, porque le dijo a mi mamá, ya no ha venido su esposo a verme. Ojo, es una tienda, así que mi papá iba a comprar. Y además de que se dicen que tienen o tuvieron algo el padrastro y ella. Yo tengo mala suerte con los vecinos. No ha pasado nada paranormal, pero siempre han dado problemas. Vivo en una zona donde son departamentos y, por lo tanto, seguido llegan personas a vivir ahí y se van, que eso precisamente es lo que me ha pasado. El caso es que siempre me tocan vecinos problemáticos. Una vez, una pareja joven llegó al departamento de abajo de mi casa y continuamente tenían discusiones. Se gritaban muy feo y se escuchaba que azotaban puertas o aventaban cosas. Una vez se escuchaba que la mujer lloraba muy feo y más tarde vi que les mandaron la patrulla a su casa. No pasó nada, solo semanas después vi que se mudaron. Al igual, también he tenido vecinos que son muy alcohólicos o ruidosos y tengo que aguantar eso. En el edificio donde vivo han pasado muchas cosas. Hace como unos 8 años, cuando era niña, había un tipo extranjero apodado La Bestia, que usaba su departamento como almacén donde guardaba sus productos de no-por infantil. Se dice que este señor tenía una gran red de pedofilia y hacía viajes por todo el mundo, invitaba a extranjeros y hacían fiestas con menores. Yo vi cuando lo sacaron de mi edificio con una bolsa en la cabeza y miles de cajas con sus cosas asquerosas. Actualmente está en una prisión de máxima seguridad en mi país. Ya después he visto como un vecino falleció en la entrada de mi edificio y su cuerpo estuvo tirado por horas hasta que vinieran los forenses. Además, tengo una vecina con esquizofrenia que tiene miles de gatos y les quita la vida, ya he hecho denuncias y todo, pero no la botan. Y así como esas, muchas más. Mis vecinos. Peleas entre familia, los hermanos discutiendo por ropa porque el grande trabaja y el otro no, y el que no trabaja se ponía la ropa pero no lavaba. Pues entre esas peleas, uno agarra una botella de vidrio y le quería dar en la cabeza. La mamá se metió y le soltó la botella a la mamá. Desde el ojo hasta el cuello le rajó a la señora. La señora salió llorando a la calle con la mano y cabeza llena de sangre. Un vecino se ofreció a llevarlos al hospital. Ya de ahí no supe más, pero sí muy fea esa familia. Por todo peleaban. Por comida, ropa, baño, y al punto de lastimarse muy feo. Los de la derecha están todos esquizofrénicos. El papá escucha ruidos, el hijo mayor también, y el menor anda desconectado de la realidad. Los de la izquierda. La doñita tiene una obsesión con la limpieza, es bipolar, su hija igual, y el don le tira el perro a mi ama, al igual que su sobrino. Enfrente, tienen hijos como mendigos conejos. La señora nunca pasa de los 22 y ya los embargaron como 10.000 veces por no pagar. Realmente, la calle en sí es muy surrealista. Al lado de la casa de mi mamá, la señora de ahí es acumuladora o algo así como pepenadora. Siempre tiene demasiadas cosas que parecen basura, y así hasta en el techo tenía cosas. Hace unos meses percibimos olores fétidos que venían de su casa. Pensamos que se había muerto, pero no. Llegó la patrulla, ya que no solo nosotros habíamos percibido el olor. Supongo que alguien más reportó. Total, los policías entraron a revisar la casa y el niño pequeño de la vecina le dijo a los policías que su mamá enterraba a sus mascotas en el porche. Cabe recalcar que tenía gatos y perros, y siempre se dejan de ver y aparecen otros diferentes. Pues nada, el olor a mierda eran los animales que ella enterraba ahí. Y pues le valía el olor. No sé cómo podía soportar el olor. Hace como 18 años llegó a vivir una señora con su hija en el edificio de enfrente. Al principio nos parecían extrañas, pues para cruzar o caminar por la calle hacían especie de caminitos raros, colgaban sus libros en bolsas que después ponían en su protección, o sacaban a secar su ropa en bolsas que luego dejaban en el patio. Todo era muy raro. Un día, mis amigos y yo nos trepamos a su protección para ver su segundo piso por curiosos, y nos dimos cuenta que no había muebles, solo un montón de gatos muertos en el piso. Nos espantamos tanto que mejor nos metimos a nuestras casas. Tiempo después nos dimos cuenta que cazaban y criaban gatos para comérselos. Los enterraban en el estacionamiento de mi apa, el cual optó por ponerle cemento a todo el lugar. Después se cambiaron de casa. Todo fue tan extraño. Ya nadie se ha quedado a vivir ahí. Cuando estábamos en la primaria, mi hermano y yo, solo nos llevamos un año, estábamos jugando fútbol en la calle y pues llegaron más niños y se armó la reta.
Llegó a querer jugar el hijo del vecino, que era más grande que todos los que andábamos ahí. Él ya estaba en secundaria. No recuerdo bien por qué, pero no lo quisimos juntar. Se enojó y tomó una piedra del piso, era una piedra de las de la grava, que tienen como filo, y se la lanzó a mi hermano. Sin exagerar, pero la piedra le cortó a no más de 1 centímetro del ojo derecho. Le salían chorros de sangre. Corrimos con mis papás y lo llevaron al hospital para que lo cosieran y curaran. Después, cuando mi papá fue a platicar con el papá del chavo, de por qué había hecho eso, de milagro se salvó de que le diera en el ojo y lo perdiera, y solo le contestó a mi padre que si hubiera pasado, pues le pagaba el ojo, que mucho no habría de costar, que para que dejara de dar lata. Desde entonces han sido problemas con esos vecinos. Semanalmente desvivían a varias personas. Y la muerte que más recuerdo fue la de un señor que hacía mototaxi, transportar personas en su moto a cambio de dinero. Ellos siempre se colocaban en una esquina donde habían unas sillas. Era como una estación de ellos, se colocaban varios. Recuerdo que ese día había un lugar en específico donde se sentaba uno de ellos, que se rumoraba andaba en vueltas raras. Pero ese cruel día, la persona que andaba en vueltas raras no fue. En su lugar se sentó otro a esperar un cliente bajo la sombra que brindaba el lugar. Recuerdo que de repente se oyeron disparos, y sí, es estúpido y todo, pero en mi barrio se escuchaban disparos, y a los 2 minutos salíamos corriendo al lugar donde se habían escuchado para saber qué había pasado o a quién habían dejado pegado. Resulta que este día no fue la excepción. Cuando llegamos al lugar, vimos el cuerpo ya sin vida con varios impactos de bala. Todos fueron por la espalda. El señor Pepito, por no decir el nombre, quien de verdad iba a trabajar honestamente, pues resulta que los sicarios confundieron y le quitaron la vida a quien no debían. La confusión se dio por la mala fortuna de sentarse donde no debía. Esto fue en Barranquilla, Colombia. Vivo al lado de una familia que fue destruida, literalmente. 5 de 6 hermanos ya colgaron los tenis por problemas de venta de polvo blanco. Su papá murió tiempo después, dicen que de tristeza. Poco tiempo después, su mamá enfermó de cáncer y siempre estaba en su terraza asomada que da a la calle, me daba miedo. Ahora en esa casa solo vive el único hijo que quedó, ahí solo. Vivo en Guatemala. Hace muchos años, unos 15 quizás, viví en la colonia donde nacieron las maras en Guatemala. Renté una casa completa a un precio absurdo. Casi me pagaban por vivir allí. Yo pues sí pensé que fuera peligroso, pero no sabía qué tanto. Un día salí a tender la ropa. Se tendía de lado frente. Cuando salí, habían 4 chavos todos tatuados de la cara y tenían en la banqueta como 6 fusiles y todo tipo de armas. Me dijeron que no me sintiera intimidada, que solo tendrían una fiesta. Llegaron postis, e incluso hubieron tiros al aire, etc. Un mes después, llegaron a vaciar la casa a medianoche. Se escuchaba gritos, golpes y disparos. Resulta que tenían raptada a la hija de un cabezón de venta de perico. Y los militares con tenis llegaron a ajusticiarlos. Viví 4 años y vi tantas cosas y escuché tanto. Gracias a Dios, ahora vivo en otro lugar lejos de allí. Pero sí viví de los peores momentos y vi morir a mis 2 primos a manos de pandilleros, y todo por mujeres. He vivido en un buen de casas y tengo varias experiencias. Una de ellas es que cuando tenía como 10 años, vivía en una unidad donde solo había un vigilante y llegaba por las noches, pero técnicamente vivía ahí. Era muy amable y servicial. Ya era un viejito. Nosotros salíamos a jugar ahí como si nada, confiados que estaba el señor en la entrada. Un día, de la nada, desapareció. Dejó todo cerrado y no volvió. Hasta después nos enteramos que huyó porque intentó abusar de un joven como de 14 años que se iba muy temprano a su escuela. Mis vecinos de enfrente, la mayoría de la familia, sufren de esquizofrenia. A veces avientan cosas a la calle como teles, ladrillos. Ya hemos vivido que uno de ellos le dio fin a su vida, y hemos visto cómo van decayendo poco a poco todos. Tanto así, que incluso llegan con muy poca ropa, despeinados, rompen la pared de su casa, y hemos visto muchas cosas como robos o así, pero no pueden hacer nada debido a su condición. Es bien triste. Híjole, está bien turbia. Yo vivo en un departamento de varias casas. Entonces, hace muchos años, vino una pareja joven a vivir al departamento de arriba de mi casa. Yo aún era una niña, pero mi mamá se acuerda mucho. El vato era vendedor de sustancias y estaba bien loco. Y pues lo feo es que le pegaba a su novia, pero golpizas horribles.
le caía la policía a cada rato y no hacían nada, la morra hasta tuvo un aborto, y no sabemos si fue natural o él se lo provocó, pero yo me iría más por la segunda. Y pues enterró el feto en un terreno baldío aledaño al departamento. Tenían una perrita llamada Maya, y el otro no le daba de comer nunca, la pobre lloraba y estaba bien flaquita, y no dejaba que la morra le diera de comer porque ajá. Tenían también un gato y siempre lo bañaba y lo arañaba todo, y lo digo porque una vez vino a mi departamento porque había una gotera que venía desde su casa y le vi los brazos todos rasguñados. Lo último que supe es que la policía le tumbó la puerta y se lo llevaron. Ojalá pudiera saber si la chica y sus mascotas dejaron a ese enfermo. El hijo de una vecina, de un día para otro, empezó a tener comportamientos raros. Era un muchacho inteligente y bien educado, pero de la noche a la mañana se le escapaba a la señora para dizque hablar con un viejito que se le aparecía. Después de eso, empezó a comportarse raro. Se robó un caballo negro y lo fue a poner frente a la casa de otro vecino, y una noche se vistió de negro, empezó a orar, se subió por la parte trasera de la casa, se pasó donde un vecino solo para navajearlo. Después de eso, quedó totalmente loco. ¿Quién sabe qué le pasó? Tenía una vecina que cuando su marido le pegaba, gritaba horrible por ayuda. Y los vecinos sí mandaban a patrullas, pero cuando ya los policías se estaban llevando a su marido, la señora volvía a gritar que lo dejaran, que lo perdonaba y lo amaba. Sentía horrible por la situación, ya que tenían 2 niños pequeños que escuchaban y veían eso. ¡Qué pesadilla! A 5 casas de mi casa, acabaron con una familia. Ellos venían huyendo de Puebla y aquí los encontraron y les quitaron la vida a todos. Lo más triste es que tenían 2 hijos pequeños, y a ellos fueron los primeros en ser las víctimas, para hacer sufrir a los padres. Ningún vecino se dio cuenta hasta como los 3 o 4 días, porque la calle empezó a tener un olor raro y decidieron reportarlo. Mi familia y yo nos enteramos porque salió en las noticias. Mi papá compró un terreno y construyó nuestra casita. Allí al lado había una familia. Recuerdo que le dicen Maro al señor. Vivía con su esposa, su mamá y un niño discapacitado que murió al poco tiempo que nosotros llegamos allí, y una niña llamada Marisol que era una bebita de meses. Recuerdo cómo el señor le pegaba a su propia madre, que era una mujer ya anciana, y a su esposa. Yo era muy pequeña y a veces iba a comprar, ya que tenían una tienda, y su esposa era muy linda conmigo y a mí me gustaba jugar con la bebé. Pasaron los años y su madre falleció, y nosotros, que somos 3 hijas y un varón, crecimos. Y cuando íbamos a comprar, el hombre nos decía leperadas. Recuerdo que me sacaba la lengua y se tocaba. Y cuando llovía y estábamos en el patio con amigos, él en plena lluvia nos llamaba, todo mojado, nos hacía señas, algo súper traumático. Y yo le decía a mi mamá y le iba a reclamar, y siempre lo negaba. Tuvo problemas con muchas vecinas por eso. Y su esposa, que era muy linda pero bien tonta, siempre le creía a él. Y un día, mi hermana llegó llorando a la casa porque dice que el señor le mostró sus partes. Nosotros nos fuimos de allí. Era un pueblo y nos enteramos que su esposa lo dejó, pero le dejó a la niña. Y al poco tiempo falleció, y muchos dicen que tomó a su niña como su mujer, que la tocaba y hacía cosas horribles. Pero la gente de allá, súper ignorante y nada empática, jamás hizo nada por ayudarla. Era el año 2007. Caminaba por las calles de la colonia en que vivía, todo normal, jugando en el ciber de la colonia, cuando escuché que alguien lloraba. Era un llanto de dolor. Al asomarme, recuerdo haber visto la cara de mi amigo destrozado porque su papá le había quitado la vida a su mamá. Él la había encontrado sin vida dentro de su casa y del shock salió a la calle llorando. Recuerdo haber visto por el pasillo y verla tirada de espaldas, una imagen que nunca olvidaré. También recuerdo haber cruzado camino con el papá minutos antes de que la encontraran. En ese entonces, yo tenía 10 años y recuerdo que mi mamá fue por mí porque me vio en la tele en vivo asomado. No son mis vecinos, pero son vecinos de una tía y realmente sí es algo malo, extraño, pero al parecer común. Obviamente no tiene nada de común, pero es una familia la cual resulta que la mamá era la mujer de todos los hombres de la casa. Todos viven juntos. Cuando el hijo más pequeño ya puede, o sea, tener relaciones, y tiene que ser con la mamá. No pueden tener relaciones con nadie que no sea la mamá. Había una niña la cual era ahijada de uno de mis tíos, falleció mi tío. Por eso ahora mi tía es vecina de ellos. Resulta que cuando la niña ya podía, pues ella también se unió. Ellos lo promulgan como algo normal.
los de la calle lo saben. Falleció la matriarca de la casa y la niña, que ya era una mujer, pasó a su lugar, pues obedecen a la mujer. La niña hecha mujer tuvo una niña, y cuando esta niña creció, huyó con un novio. Dirán, ¿se salvó? Pues no, 3 años después regresó con el marido a vivir allí, y pues fue bien sabido que el marido también se unió al desmadre. Para mí esto es violencia y abuso. Es una colonia de mucha gente pobre económicamente y muy ignorantes, así que supongo por eso nadie hace ni dice nada, aparte que son bien terribles, de esos que si les caes mal, te desviven con machete y toda la cosa. Mi hermana quería demandar a mi vecino porque siempre que la veía, hacía comentarios lascivos. El mismo desgraciado tenía un criadero de perros pitbull. Cada vez que lo acusaban de ello, escondía a la perrita. La perrita estaba en muy mal estado. Creemos que falleció de tanto mal cuidado que le dieron. Mi vecina es prosti. Claro, los servicios que hace ella no los estoy juzgando, porque cada quien hace su vida como quiere y gusta. Pero lo que sí está cabrón es que ella tiene 2 niños pequeños y casi siempre los deja solos en la casa. A veces el niño mayor, creo que de 8 años, se brinca el barandal y se sale en las noches, pero para esto a veces dejan a otro niño, no sé si sea familiar o amigo del niño. Otra cosa, los niños van a hacer los mandados de la casa, siempre van solos caminando al súper a comprar cosas. Hace como 2 meses hicieron un cateo a uno de mis vecinos por narcomenudeo, pero cuando llegaron ya no había nadie en la casa, pero sí la clausuraron y todo. Cerraron toda mi calle y a mi mamá no la dejaron ni salir de la casa por las tortillas a la vuelta. Jajaja. Traían todas las camionetas blindadas, con perros y hasta el ejército venía. Durante mediados de 2019, a contraesquina de mi casa comenzaron a construir y terminaron allá por abril de 2020, muy rápido. La casa se veía extraña, amurallada y sobresalían cúpulas y demás muros de acabados bastante lujosos. El punto es que durante mediados de ese año, en pleno COVID, comenzaron a hacer cada fin de semana fiestas enormes con grupos de corridos o regional, y si te asomabas veías todo el convoy de Suburbans y Tacomas estacionadas. Así por 6 fines seguidos, hasta que llegó la Guardia Nacional y se llevó a un buen de señores, mujeres de ya sabes cuáles, y armas de diversos calibres, clausurando la casa. Pero rompieron el sello unos meses después y hasta la fecha la casa es habitada por alguien, pero no sabemos quién. Tenía un vecino raro. Decía que hablaba español mexicano con una novia. Luego se escuchaba cómo se daba placer por videollamada. Lo que más coraje me daba del viejo ese es que tenía una perrita y estaba pendejo el fulano, porque cada vez que hacía sus necesidades en el mini patio que estaba siempre abierto, él le pegaba, el maldito. O sea, quería que la perrita se aguantara para no ensuciar. El tipejo se largó con su novia virtual y la perrita creo que se la llevó su hermana. Espero que esté teniendo una buena vida el perro. Sabía de una vecina que trataba mal a sus hijos, pero a mí no me había tocado ver ni escuchar nada. Un día estaba chamaca yo, como de 15 años, y me asomé porque una niña lloraba y su mamá la tenía amarrada del cuello en el patio, con una cadena de perro. Me bajé de la barda bien puesta a meterle unos chingazos a la mujer, pero mi mamá no me dejó y me dijo que mejor hablara al 911. Sí llegaron y la trajeron en la mira como una semana y se tuvieron que cambiar de casa. Una vez le dijo a mi mamá, qué miedo su hija, doña, que entren a box. Cómo me quedé con ganas de usarla de costal. Nunca más supimos de ellos. Mi vecina nos odia, pero no sé bien por qué. Según dicen que nos hizo brujería para que nos fuera mal en todo y que uno de mis abuelos se fuera con Diosito. Seguido nos avienta la basura o la caca de los perros callejeros que se hacen en su banqueta. La he visto espiándonos cuando salimos de casa e incluso subirse a su techo para ver qué estamos haciendo. Luego nos acusa de hacer lo que ella hizo. Hace unos años, unos vecinos vendían sustancias y eran punteros en aquel entonces, y varias veces cuando se echaban un churro nos fumigaban con todo el humo. Viven atrás de mi casa. Un día se estaban escapando o se estaba escondiendo, no me acuerdo, de los soldados. Tuvieron el descaro de cruzar por atrás de mi casa, los desgraciados, y para escapar doblaron el cerco que divide su casa de mi casa. Y ese día estaba sola, en ese entonces tenía 13. Desafortunadamente, los soldados no los pudieron agarrar. Actualmente ya no se dedican a eso, creo, pero sí llegué a oír gritos, ya que uno de mis vecinos de atrás es casado y creo que le pega a su esposa.
Mis vecinos son unos imbéciles. Tienen perros, pollos y borregos. Cada que un perro desvive o se come a un pollo, el dueño todomeco los golpea a puño cerrado. Varias veces hemos llamado para reportarlos, pero no vale verga a la policía porque no le hallan en nada. Él ya le quitó la vida a una de sus perras, pero es obvio que si tiene pollos y perros sueltos va a pasar algo así. O regala o vende a los perros o a sus pollos y borregos. Por 17 años, mi vecina del frente estuvo en una relación con un remisero de nacionalidad peruana. El tipo vino de Perú con una denuncia por haber abusado de su nieta menor. El tipo degenerado se obsesionó con las mujeres de mi familia. Nos robaba fotos, nos acosaba y creó cuentas falsas de Instagram con nuestros nombres y también uno con un nombre genérico de hombre para escribirme. Hacía esto con mi familia, con todas sus pasajeras o con alguna mujer que veía en la calle sola, sin importar la edad. Yo fui la gota que rebalsó el vaso. Lo cagué denunciando. Cuando la policía lo citó por mi denuncia, el viejo en un intento desesperado de salvarse, inventó un chat falso para decir que las mujeres de mi familia, una siendo menor de edad, y yo lo provocamos. Se reía en nuestra cara. La policía no le creyó, pero su mujer, mi vecina, sí. La vieja quiso hacerme ver como la victimaria. No le funcionó porque la escrachamos en las redes, vivo en un pueblo, todos se enteraron. El viejo terminó por irse del país y no he vuelto a saber de él. Espero que se muera en el hueco de donde salió y que ninguna mujer sea víctima de este peruano degenerado. Cuando vivía con mis papás, en el edificio había un señor con esquizofrenia. Vivía 2 pisos abajo de donde vivía yo, por ende pasar por la puerta de su departamento era obligatorio. Este señor vivía solo, no tomaba la medicación, o quizás sí, pero tomaba mucho alcohol, entonces la medicación psiquiátrica le pegaba para atrás y se ponía violento. Se la pasaba golpeando la mesa, las cosas y gritándole a alguien, diciendo hijos de puta, los voy a matar. Sucedía que cuando alguien subía, él estaba expectante, entonces cuando uno pasaba por la puerta, el señor abría la puerta y te increpaba. Una vez, siendo menor, salió con una cámara de fotos y me preguntó si me podía sacar fotos, salí aterrada. Casi al final, era usual que gritara que quería coger o encontrárselo en calzoncillos sentado en la escalera. Ningún familiar de él se hacía cargo y no lo podían echar porque era propietario. En fin, se terminó yendo porque incendió su departamento por accidente. Hace tiempo mi padrastro sacó su casa y nos fuimos a vivir ahí. En fin, conocimos unos vecinos que pasaban por una mala economía y mi madre de gran corazón los ayudaba. En mi familia es mi madre, mi padrastro, mi hermano mayor, yo de en medio y mi hermana menor que en aquel entonces tenía poco más de 1 año. Volviendo al tema, la vecina igual tenía su hijo mayor, su hija de en medio, pero la más chiquita tenía alrededor de 3, 4 años. Como les comenté, pues tenían una mala economía y mi madre los apoyaba. Nuestra ropa se las daba, les daba de comer, les daba todo lo que necesitaran e incluso empezó a comprar doble mandado para nuestra casa y para los vecinos. Teníamos una muy buena amistad con ellos hasta que un día mi madre y mi padrastro comenzaron a viajar para traer mercancía y abrir su propio negocio, bolsas, ropa, tenis, maquillaje, etc. Tiempo después nos fuimos de ahí porque ahí abrirían una boutique, pero sin mencionar que confiados dejamos ciertas cosas. Ropa, muebles y ese tipo de cosas. Era temporada de lluvia y como para allá estaba muy feo, mi padrastro se evitó el manejar hasta que un día el clima estuvo agradable y fue a la casa por las cosas faltantes. Pero cuando abre la puerta, se lleva la gran sorpresa de que no había absolutamente nada. No había muebles, no había mercancía, no estaban nuestras cosas, no había nada. Nos robaron todo. Hasta que finalmente los vecinos les dijeron a mi madre y a mi padrastro que fueron los vecinos, mismos vecinos que mi familia tanto tiempo apoyó. Ellos nos habían robado todo y nadie hizo nada porque el señor los amenazó. Finalmente dieron con ellos y creo fueron a juicio. Mi mamá y pues mi padrastro se llevaron una gran decepción porque los consideraban parte de la familia. Fin. Hace creo que como 2 años se mudaron a enseguida de mi casa una familia, un matrimonio y como 4 o 5 niños, 3 grandecitos no mayores de 8 años y una bebé de 1 añito, no sé con exactitud porque todo ahí era extraño. Un día desde la terraza de mi casa, vimos que bajaron un niño con discapacidad que no podía caminar y no hablaba. Poco tiempo después al esposo lo metieron preso y ella se quedó sola con los niños. Siempre olía a marihuana aún cuando el esposo estaba ahí. Consumían sustancias con los niños adentro de la casa.
Al poco tiempo que el esposo estuvo en prisión, la mujer empezaba a salirse de noche y dejaba a los niños a cargo de un chavo consumidor. Un día, para no hacer el cuento tan largo, llegó la policía en la mañana y ella acababa de llegar y dijeron que tenía un reporte de abandono de niños. Nosotros no los reportamos y no sabemos quién fue porque es casa de esquina, ya no había otro vecino al lado. Al mes, un día en la tarde escuché yo misma llorar a la bebé, pero un llanto muy feo y de desesperación, no como cuando un bebé tiene hambre o está enfermito. Algo estaba mal. Les notifiqué a mi familia por mensaje porque yo ese día estaba sola. Después se dejó de escuchar el llanto y una amiga mía que trabaja en un hospital, vivo en pueblo donde la mayoría de la gente se conoce, me dijo que mi vecina había llevado a su bebé y que la niña se había comido un trozo de cristal y que estaba intoxicada. La mujer andaba peor, en el antidoping salió todo. Al otro día fue el DIF de NL y le quitaron los niños. Para esto ya la mamá de la chava los estaba cuidando. A la chava la soltaron y no le hicieron nada, ya saben cómo es a veces el sistema de justicia. A los meses resulta que la encontraron con drogas y armas a ella con otro hombre que, claro, no era el esposo porque aún está en prisión. Un pequeño resumen porque pasaron muchas cosas en lo que la mamá cuidó a los niños el tiempo que la bebé estuvo internada. Aún hasta tengo el audio donde la bebé llora y la conversación con mi familia donde les digo que ese llanto se me hacía muy extraño. En la antigua casa de mis papás, la casa de al lado tuvo muchos inquilinos muy raros. Los primeros vecinos supusimos que era casa de seguridad, pues entraban muchas personas de diferentes edades, se quedaban una noche y se iban, al igual que camionetas grandes y siempre descargaban hieleras enormes y al día siguiente las volvían a subir a sus camionetas. Uno de esos señores que entraban a la casa era muy amable, nos saludaba, platicaba, todo normal, y un día no volvió. A lo que otro vecino le preguntó a uno de los de la casa que qué había pasado con el señor amable, y el otro dijo: uy no, ese rompió las reglas, ya no va a volver. Pero no acaba ahí. Después esa casa se abandonó y pasó a rentar una señora a la cual creímos que hacía brujería, pues empezamos a encontrar artículos raros tirados en la calle. La señora se comportaba de manera muy extraña y su casa siempre olía mal, como a muerto. El tercer inquilino era una familia de una señora con 4 chicos, los cuales tenían una costumbre de tapar todo con papel periódico. Ventanas, puertas, etc. No hablaban con nadie y un día empezaron a poner una rocola súper alta a medianoche. Lo raro de cuando ponían la música era que cada vez que subían el volumen, muy tenuamente se escuchaban golpes y gritos. Se acababa la música y era silencio total. Y así, esa casa siguió teniendo inquilinos cada vez más zafados hasta que por fin llegó una familia normal. Cuando era niña nos teníamos que estar cambiando de casa seguido por el trabajo de mi mamá. Una vez dimos a una colonia de mala muerte, donde a una media cuadra de donde vivíamos estaba una casa que parecía abandonada, tenía muchas rejas. Pasando esa casa había una señora que vendía bolis y fruta y cosas así. Con mi hermanito íbamos a comprar ahí y en una de esas vimos salir de ahí a un señor, pero traía un casco de motociclista, dicen que nunca se dejó ver la cara, y lo único que alcancé a ver adentro era una señora ya mayor con el cabello súper largo hasta las rodillas, estaba llorando. Se veía un cochinero ahí adentro y nunca se me olvidará, un gatito sin vida ya en descomposición. La señora que nos estaba despachando también vio y movió la cabeza como decepcionada. Total, un día salió en el periódico una foto de esa casa donde decía que el hombre que vivía ahí había perecido en un accidente y al querer notificar a alguien no encontraron a nadie, por lo tanto fueron al domicilio y resulta que la señora que vi era su mamá, pero la tenía como secuestrada. Por eso tenía el cabello tan largo porque no le permitía salir absolutamente para nada. Además la señora estaba mal ya de sus facultades. Estaba hecha del baño encima, decía que tenía tecatas que se le desprendían por todo el cuerpo, debido a la mugre y el interior de la casa era un basurero. Del refrigerador sacaron varios cadáveres de gatos y decían que eso le daba de comer a la señora. Todo un loco el tipo. Hasta la fecha ahí sigue la casa abandonada. Cuando era niño, en los departamentos de atrás del mío vivía un don que le gustaba andar encuerado. Varias vecinas se quejaron que de repente sentían la mirada y las estaba viendo fijamente, pero él totalmente sin ropa. Había otro que le gustaba invitar a niños a jugar a su casa. Una vez con los que me juntaba me dijeron: vamos, el señor tiene muchos juguetes y juegos de mesa. Le fui a pedir permiso a mi mamá y me dijo que no y que nunca se me fuera a ocurrir ir ahí.
Ya después, cuando se fueron todos los niños, me dijo que ya le habían dicho que el viejo ese llevaba a los niños y los ponía a tocarlo para prestarles sus juguetes, o se los sentaba en las piernas y los manoseaba. Desearía que ya tuviera años, pero está pasando actualmente. Tengo a un vecino que es santero. Él vivía solo, pero extrañamente su novia accedió enseguida a mudarse con él. No la deja tener comunicación con sus familiares, y si la deja salir es por comida, solo es para él y la hija de la chica, quien tiene una discapacidad. Ella no come. Él se aprovecha de ella, la obliga a tener relaciones, cuenta que ya le ocasionó una infección en su zona íntima y no permite que se la atienda. Últimamente va a dejar cosas importantes con una amiga de mi mamá, pero tiene miedo de hacer algo al respecto. Yo tenía un vecino que envenenaba gatos y cuando estaba delirando decía: díganle a los gatos que se vayan, no los quiero ver. Ese señor acosaba a mi ahijada de 13 años en ese entonces y le dijimos a su esposa, pero nos tomaron de locas y él terminó en un hospital psiquiátrico. Donde yo vivía, Edomex, Tultitlán, hay una familia súper perfecta. La señora ama de casa, cuidadora, amable. El señor todo una persona trabajadora, proveedor, gentil. El hijo de buenas calificaciones, estudioso, inteligente. No sé, todo bien. El único problemita es que el señor tiene una familia con antecedentes, familia paterna, problemas como la esquizofrenia, demencia mental, psicopatía, y el señor pues salió pedófilo. Lo raro de esta familia, aparte de la pederastia, es que tenemos la creencia que la señora es la que acerca a los niños al monstruo. Mi pregunta es ¿cómo lo saben? ¿O qué se rumora para decir eso? Yo fui su víctima y su hijo era mi mejor amigo. No sé si esto sea raro, pero sí bastante incómodo por años. Tenía un vecino que tenía algún tipo de retraso, un síndrome, no era Down. Yo en ese tiempo estaba en la secundaria, y literal me veía y me seguía, se me quedaba viendo muy feo. Me daba mucho miedo porque tenía que esconderme cada que venía de la escuela porque me seguía. Tuve una vecina que le pegaba a sus hijos, eran sus hijastros, y no les daba de comer. Al niño le fracturó las costillas y la cabeza. Ella se dio a la fuga y hasta la fecha la buscan. No fue mi historia, pero me la contó mi mamá. Ella sí lo vio en carne propia. Tenía un vecino en uno de esos como de Infonavit. Total, ella siempre se ponía a jugar en el sofá que daba hacia la ventana, siempre miraba pasar a un vecinito a comprar tortillas. Un día de esos el niño no llegó a casa. Lo buscaron y buscaron hasta que se les ocurrió con ayuda de policías entrar a un departamento del vecino raro. Vivía un señor que siempre salía en calzón a saludar a los niños que pasaban, más a ese niño, incluso dicen que el niño le decía a su mamá que siempre lo invitaba a pasar, pero la mamá nunca decía nada, como que no le creía o le valía. Nadie nunca hizo nada. Cuando entraron, el nene estaba sin extremidades y metido en bolsas, y aparte, si no mal recuerdo, también fue abusado. El tipo ya no estaba, había escapado. Ya no supo mi mami si lo encontraron o no, pero fue muy triste ese caso. Una vecina tenía amarrado a su hijo, según ella porque estaba poseído. El chico tenía autismo y su mamá nunca lo llevó con un especialista. Yo era muy niña y no entendía muy bien lo que pasaba. Mi mamá me dijo que después vinieron por el niño. A mi vecina le pegan casi diario. Una vez hablé al 911, pero ella dijo que todo estaba bien. Su vato ya lleva como un año pegándole, y como vivo en un condominio todo se escucha, y lo peor es que ella trabaja en derechos humanos. Tenía un vecino que siempre decía que tenía un gato, jamás lo vi. Un día saliendo del conjunto venía bajando del segundo piso algo asustado y me miró y balbuceó: anoche sentí como te subiste a la cama, lástima que te perdí hace años. Traumante. Mi vecino acosaba a mi mamá, hermanas, incluyéndome. Él sabía que lo podíamos ver e incluso se subía a la azotea de su casa para aunque sea poder ver a nuestra ventana. Siempre teníamos que tener esa ventana cerrada incluso en los días de calor. Nos seguía a todos lados. No lo conocemos. Llegó a un punto donde hasta su hijo me mandaba mensajes diciendo que me podía ver y que yo a él no, y con eso le bastaba. Llegamos a ponerles un alto y amenazarlos con la policía y ni así paraban. Se la jalaban viendo a la ventana de mi casa, aunque sea para ver que saliéramos. Aventaban piedras a la puerta para que aunque sea nos asomemos. Nos terminamos cambiando de casa.
Mi vecina la gallega era buena siempre conmigo y mi familia, pero desapareció unos meses, no se la veía más. Llamaron a mi abuela y mi mamá llamaron a un familiar, sobrinos, abrieron la puerta y estaba sentada en un sillón llena de gusanos. Pobre señora, era soltera. Algo raro que mi madre piensa es que mi vecino nunca sintiera olores. Una vecina mía era psicóloga, tenía su consultorio junto a mi casa. En ese entonces mi madre estaba embarazada de mi hermanita. La psicóloga insistía mucho en que la invitáramos al baby shower, el cual ni siquiera hicimos. Días después salió en las noticias porque la agarraron en una central de autobuses intentando salir del estado con un bebé que se había robado. Dato perturbador. Tenía una hija unos 5 años más joven que yo, resulta que tampoco era su hija, también se la había robado cuando era bebé. No confíen mucho en los vecinos. Un vecino mío acabó con su mujer, no directamente, pero siempre la trató mal. Justamente el 28 de febrero cumplió 9 años de fallecida. Siempre en las madrugadas llegaba borracho y le gritaba groserías. Siempre se escuchaban sus gritos de la señora cuando le pegaba, los llantos de sus hijas cuando veían cómo la trataba, hasta que un 28 de febrero del 2016 la señora decidió acabar con su existencia porque ya no aguantaba al marido. Fue muy lamentable lo que le sucedió y por todo lo que tuvo que pasar. La familia siempre trató de ayudarla, incluso vecinos, pero bueno, supongo que son atrocidades de la vida y ella lo decidió así. Hace 2 años vivía en unos cuartos de renta. Llegó un vecino que era un poco problemático. Escuchaba música demasiado alto y varias veces el dueño le pidió que baje el volumen hasta que por fin hizo caso. El señor vivía solo con 2 perras blancas grandes. Siempre las tenía limpias y bien bañadas y las trataba con mucho cariño. Les decía mi amor, las besaba y abrazaba, sin mencionar que vivían adentro del cuarto junto con él. Una noche el señor puso música, pero como ya se le había pedido, la tenía en volumen bajo, a lo cual comencé a escuchar gemidos y ruidos por parte del señor. Al acercarme un poco, el señor gemía y decía así mi amor, mi reina. Lo peor vino cuando empezó a mencionar el nombre de una de sus perras. Fue una sensación muy fea, sentí mucho asco. Pobres perritas. Vivo en un fraccionamiento que tiene cotos privados y en la entrada hay una estación de policías. Actualmente solo van a dar rondines, pero antes estaban las 24 horas. Había un vecino que llegó a rentar una casa. En la casa vivían él y una sobrina de él que tenía como 13 años. Un día llegó un tío y vio al tipo y nos platicó que trabajó con él. Salían fuera de la ciudad por meses y que a la niña la traía como su sirvienta. Pasó el tiempo y llegaron otras 2 niñas y la primera salió embarazada. Para esto mi hermano ya había hecho amistad con la niña y le dijo que su tío la había embarazado y las otras niñas eran también tocadas por él. Una noche nos despertó el ruido de muchas patrullas en el coto. Resulta que una de las niñas se le escapó y fue a la caseta de vigilancia a contar todo lo que estaban pasando porque ya no aguantaba seguir así. Terminaron sacando a 4 niñas de la casa y una señora que a veces iba que resultó ser mamá de 2 de ellas, y ella misma las había entregado al abusador. Hace unos meses tenía la sospecha de que un vecino se la pasaba viéndome a través de la ventana y ese sentimiento diario de sentir que me observaban acompañado de varios sueños donde él me quitaba la vida o me perseguía, entre otras cosas turbias. Hace como 2 semanas compré una litera y me coloqué a dormir arriba, cerca de la ventana. El caso es que en la madrugada, como a las 3:15, me desperté por un sueño raro que tuve y al mirar por la ventana, él estaba allí como escondido pero mirando fijamente con una expresión sumamente aterradora hacia mi ventana. Me medio escondí y seguí viendo a ver a qué hora se iba, pero estuve allí viendo como otras 2 horas más y nada que se iba. El caso es que me aterré completamente, que hasta no pude dormir y ahora duermo en la cama de abajo. Hace como 12 años aprox. Cuando iba a la secundaria, frente a mi casa vivía una señora que vendía tacos en el mercado, muy famosos sus tacos, le compraba mucha gente, pero recuerdo que tenía un patio amplio y siempre había una cantidad exagerada de perros descuidados, principalmente perras. Todas las madrugadas, como a eso de las 2 o 3 am, los perros aullaban horrible, y ella salía a vender a las 6:30 am. Curiosamente cada día desaparecían unos que otros y también recogían más callejeros. Nunca compramos tacos con ella ya que suponíamos eran de dudosa procedencia.
En las mañanas recuerdo que me apuraba a alistarme para irme a la secundaria porque luego me la encontraba también esperando taxi junto a su olla de guiso que a mi gusto tenía un olor muy repulsivo. El caso de la señora que vendía tamales de carne humana y que se dieron cuenta solo porque los vecinos reportaron fuga de gas porque ella no estaba. Cuando llegaron los de Protección Civil encontraron el cuerpo de una mujer y que no tenía carne. Luego confesó que perdió la cuenta de cuántas víctimas llevaba, pero que fueron más de 50 mujeres o algo así. Hace 4 años me mudé de unos departamentos en donde estuve viviendo con mis papás unos 2 años. A los 4 meses de cambiarnos de ahí, en las noticias vimos que estaba saliendo nuestro edificio y al ver de qué se trataba, resultó que uno de mis vecinos acabó a su familia, esposa, hijo de 8 años e hija de 15. El señor les quitó las extremidades y los metió en tambos con cemento, eso pasó por mediados de mayo, mientras yo aún vivía ahí. Tuvo los cuerpos durante meses y en febrero empezó a salir con una nueva chica a la que llevó al departamento y también le quitó la vida. Solo encontraron los restos de la familia porque estaban buscando a la muchacha y al ir a interrogarlo descubrieron que el departamento olía muy mal, así que entraron por la fuerza y encontraron todo. Fue algo muy fuerte y más porque yo hablaba mucho con el niño. Durante meses vivimos junto a los cadáveres y nadie se dio cuenta de nada porque era muy común que ellos se fueran, ya que el señor los golpeaba mucho. En la casa de mi abuela tenía unos vecinos a 2 casas, afortunadamente, que era una pareja, su bebé y la mamá del hombre. Este hombre consumía drogas. La verdad no sé de qué tipo, pero lo hacía muy regular, muy seguido se peleaban y armaban shows en la cuadra. La señora siempre me dio mucha lástima ya que en la casa tenían maquinitas, dulces y así, y ella era muy amable y tierna. La casa creo era de ella y pues su hijo estaba de arrimado. Lo más fuerte que recuerdo es que una vez el hombre, entre la loquera, el güey encerró a su esposa, hijo y mamá en un cuarto y le prendió fuego a la casa. Recuerdo estar jugando Xbox y mis vecinos rápido me fueron a hablar que me saliera rápido. Afortunadamente salieron vivos. El señor lo metieron a la cárcel. La esposa y la mamá lo dejaron y vendieron la casa o se mudaron. Este hombre se convirtió en un indigente que seguido anda en el pueblo. Lo más triste es que la mamá ya falleció y en ocasiones el hombre va afuera de la casa, deja unas rosas y se va. Pues, no sé si cuente, pero me tocó un vecino que era pedófilo y homicida. Tenía unos 7 años y vivía en una vecindad. La vecindad contaba con unos 6 cuartos aproximadamente, un patio compartido y un baño compartido para todos. Yo toda chiquita, me dejaban sola por motivos de trabajo y me empecé a hacer amiga de un niño de esa misma vecindad. Él tenía como 13 o 14 años aproximadamente. Pero hubo un tiempo en que ya no me juntaba con él porque me espantaba con duendes, tenía uno de esos duendes que le tienes que dar de comer y vino, etc. Entonces un día jugando en el patio se acercó un señor no tan señor, de unos 34 o 36 años, me saludó muy amable y yo con problema de país pues ya sabrán, yo toda feliz de tener un amigo mayor. Pasaron las semanas y mi relación de amistad con ese señor, la neta, era bien bonita. Me cuidaba cuando estaba sola, pasaba a su casa y me cocinaba, veíamos caricaturas y incluso me sacaba al parque, ojo, todo consensuado por mi jefa. Ni siquiera se veía mal o al señor. Era muy alegre, le gustaba trabajar y escuchar una canción en particular, la de lo huye o algo así se llama. Pasando al grano, un día yo en mi cuartito escucho muchos gritos y veo muchos policías y personas gritando. Salí y vi cómo los policías se llevaban a mi amigo. Yo quería preguntarle a dónde iba, pero no me dejaban. Él solo me miró y me dijo, perdóname. Ni siquiera captaba en mi mente de niña qué pasaba, hasta que llegó una vecina y me preguntó si ese señor me había hecho algo que no pudiera decir, pero pues no, nunca hizo nada malo. Entonces la señora dio gracias a Dios y me explicó que a mi vecinito, el de los duendes, pues ya saben, le hizo algo y le quitó la vida en el baño y que por eso se lo llevaban por ser un hombre malo. Sentí mucha tristeza pero entendí que era malo, aunque conmigo siempre fue una buena persona. Sepa por qué. Siempre me pasan cosas bien y paranormales, pero me ponen a pensar que las personas más cuerdas pueden ser las más peligrosas. Si llegaron hasta aquí, en serio se los agradezco. Han logrado ver 1 hora de relatos. No puedo prometer que desde ahora todos los vídeos serán de esta duración, se podría decir que esto solo es un experimento, para ver cómo le va en visitas. En fin, no olviden suscribirse y dar like.
También pueden unirse a los miembros del canal, donde gozarán de adelantos de videos, y también tendrán videos exclusivos. Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.